making of the video Twin Flame. Hola, aquí estamos haciendo la primera toma del video. Este es el segundo día de grabación de la canción, mi primera canción, Llama Gemela. Esta historia trata de nosotros, trata de ti, trata de todos los seres humanos que nacemos puros, inmaculados, ligeritos, pero apenas empezamos a vivir, nuestros padres, nuestra familia, la sociedad, los políticos, la religión comienzan a condicionarnos. Y nosotros obviamente, como inocentes, comenzamos a tomar todas esas cosas y las hacemos verdad para nosotros. Entonces nos cubrimos de todas estas creencias que lo que hacen es realmente separarnos muchas veces de lo que nos rodea cuando nosotros estamos totalmente integrados. Entonces la historia trata de perder esas ataduras que tenemos en nuestras manos, de perder esa venda que tenemos en los ojos y comenzar a ver la vida tal cual como es. Cuando nosotros comenzamos a perder la venda de los ojos, a soltar ataduras, vemos lo hermoso que hay a nuestro alrededor, vemos la belleza por doquier. Entonces comenzamos a estar saludables en la mente y en el cuerpo, y comenzamos a caminar, porque cuando estamos así con tanto miedo, con tantas condiciones, tantas creencias encima de nosotros, estamos estancados en un punto. Pero cuando comenzamos a abrir nuestros ojos, vemos que el mundo es hermoso, que es bello, está creado para que nosotros vivamos plenos y felices. Comenzamos entonces a caminar, comenzamos a dar los primeros pasos, y cuando nosotros dejamos ir esas creencias, comenzamos a encontrar regalos en nosotros, que son esas flores azules que comenzamos a encontrar por la vida con cada aprendizaje, con cada lección. Porque aunque nosotros creamos que muchas cosas resultan dolorosas, en ese momento sí, nos duele muchísimo, pero cuando comenzamos a caminar y tomamos experiencia, nos damos cuenta de que era un regalo, era una flor, una perla, y es esta flor azul. Entonces cuando nosotros comenzamos a soltar esas cosas, es como el globo que comienza a irse al cielo y se convierte en una estrella, y son todas esas estrellas que ves en el cielo, son todas esas lecciones hermosas, esos regalos, esos oros que nosotros encontramos en nuestra vida, y nos los ponemos enfrente de nosotros para iluminarnos y embellecer aún más nuestro panorama. Después nos hacemos grandes, y entonces ya en vez de caminar comenzamos a correr, pero a correr porque vamos más ligeros, no llevamos peso, y eso es lo que significa ese correr, porque comenzamos entonces a obtener las cosas así, facilito, rápido, sin estrés, de manera natural y no forzada. Y de eso es lo que trata la historia del video. Nos hacemos adultos, nos hacemos responsables de nuestra propia vida. Espero que lo disfrutes. Mi primera canción, es mi primer video. Bueno, no es la primera canción, porque ya adolescente hice canciones, pero nunca las grabé. Pero es la primera canción grabada, la primera canción con video. Espero que la disfrutes muchísimo, y dale play a YouTube y comienza a ver el video. Quiero que te apoderes de él y comiences a vivir plenamente desde tu llama gemela. Te amo, Bu. Recording the song Llama Gemela, Twin Flame, doing a good stuff for you. I am with Jamison in his studio. This is Jamison. Jamison, do you want to say something about the music? Hi, it's a beautiful song. Bruno writes the music and the words, and we work together on it. Pasé 2 días llorando mientras editaba el video de la canción. Ver todas estas secuencias de imágenes que ya habíamos grabado, acompañada con la voz cantada de la historia de esta canción, fue bastante conmovedor, porque para mí la música desde siempre ha representado algo importante en mi vida. De hecho, mi abuelita Mirta me cantaba por todo, a cada momento. Inclusive cuando mi mamá y mi tía se iban al trabajo, ella me cantaba al respecto. Entonces verla a ella cómo improvisaba, cómo creaba estas canciones, desde pequeño he tenido ese ejemplo, y es por ello que desde los 8 años escribo canciones. Claro, inicialmente fueron canciones bastante infantiles y cortas, pero con el tiempo estas canciones han ido evolucionando
con la experiencia, el conocimiento y bueno, hasta llegar a hacer canciones como Llama Gemela, como Twin Flame. Fue bastante sanador y liberador para mí este proceso, y esta canción particularmente para mí representa evolución. Siempre me canto esta canción desde que la escribí, a cada instante, para recordarme que detrás de todo hay una lección oculta, que debo estar atento y no aferrarme a la zona de confort, a los miedos, y seguir avanzando, seguir creciendo, sanándome a mí mismo, evolucionando, porque siempre encontraré un regalo y siempre encuentro un regalo. Y espero que por eso esta canción la canten, la bailen, la disfruten muchísimo. Inside of myself, I feel today so close to get there.